Buenas tardes, profesor Enrique Fanjul. Es un placer contar con su participación en este proyecto para hablar sobre las empresas y los derechos humanos. Uno de los grandes retos que conlleva la globalización, y que es la temática general de este proyecto, es la relación entre las empresas y los derechos humanos. Quisiera empezar por preguntarle cuál cree usted que es el mayor reto que presenta esta relación en la actualidad. Muy buenas, en primer lugar. Para mí es un gran placer participar en este proyecto. Es una nueva oportunidad de participar en proyectos del CEU, del Instituto de Estudios Europeos. Llevo ya unos cuantos años colaborando y bueno, me siento muy satisfecho de poder continuar con una nueva colaboración, ¿no? Bueno, yo creo que el principal reto, yo diría que, es el de que las empresas tienen que asumir, ¿no?, que en su actuación tienen que tener en cuenta y tienen que considerar los aspectos relativos a derechos humanos, ¿no? Y en lo que se refiere a cadenas de suministro, más específicamente, pues tienen que tener en cuenta, bueno, pues el respeto a los derechos humanos en estas cadenas de suministro, ¿no? Durante mucho tiempo se ha considerado que el criterio fundamental para juzgar a las empresas y para juzgar a los gestores de las empresas, a los directivos, era un criterio de eficiencia, ¿no? Es decir, bueno, pues la empresa tiene que conseguir aumentar el valor para sus accionistas, es decir, los gestores de la empresa tienen que conseguir aumentar, su objetivo debe ser aumentar el valor para los accionistas, eso significa aumentar las ventas, aumentar los beneficios de manera muy significada, etcétera, ¿no? Pero yo creo que ya desde hace años hay una corriente que se está extendiendo y que yo creo que es imparable y que es irreversible, ¿no?, en la cual, según la cual, digamos, las empresas tienen que considerar otros aspectos, no únicamente el elemento de eficiencia, el elemento de beneficios, del valor de los accionistas, etcétera, sino que tienen que considerar también los que podríamos llamar sus responsabilidades sociales, ¿no? Es decir, y aquí en este sentido, bueno, pues tienen que prestar atención a su comportamiento, su actuación en términos del respeto de los derechos humanos, ¿no? En concreto, pues en las cadenas de suministro, pues ya, es decir, antes el criterio fundamental era establecer esas cadenas de suministro en función de razones de eficiencia, ¿no? Pues deslocalizo parte de mi producción a tal país porque los costes son más baratos, porque por tanto me permiten producir en mejores condiciones, ser más competitivo, etcétera. Pero hoy en día ya claramente se está aceptando y, repito, creo que es una tendencia un poco irreversible hacia la que se va a reforzar en el futuro, que los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos, los temas de responsabilidad social tienen que ser incorporados también por los gestores de las empresas en su actuación. ¿Y qué pasos considera que se deberían o podrían tomarse para afrontar este reto que nos comenta? Yo creo que, es decir, en primer lugar tenemos que partir de la concienciación, de que hay que concienciar a las empresas y los gestores de las empresas deben de concienciarse de este hecho, de la necesidad de contemplar los derechos humanos, los temas de responsabilidad social en general, ¿no? Es decir, y deben considerarlo en su actuación, en su comportamiento, en su dirección de las empresas, ¿no? Y luego, pues yo creo que los pasos que se deben tomar es, que ya se han empezado a tomar en algunos países, ¿no?, es establecer normas legales al respecto, ¿no? Normas que regulen el comportamiento de las empresas. Si nos centramos en el tema que yo he trabajado más específicamente, que es el de cadenas de suministro, pues normas que regulen la necesidad de que las empresas deben supervisar, deben vigilar que en estas cadenas de suministro se respetan los derechos humanos. Esas normas pueden ser nacionales, pero sin duda lo ideal sería que fueran normas a nivel supranacional, ¿no? Es decir, a nivel de la Unión Europea, por ejemplo, pero también, ¿por qué no?, que se introdujeran en la Organización Mundial de Comercio, ¿no?, que se introdujeran también estas cuestiones, ¿no?, y que la Organización Mundial de Comercio
entrara, digamos, a estudiar cómo puede influir en estas cuestiones. ¿Y cuáles consideraría usted los principales obstáculos para instrumentalizar la debida diligencia? Yo hablaría de dos grandes obstáculos, ¿no? Uno es, bueno, que las empresas, muchas empresas van a tropezar con la resistencia de los países, de otros países, de los países en los cuales han deslocalizado actividades productivas o en los cuales no han deslocalizado actividades productivas, pero se aprovisionan de esos productos, compran bienes en esos productos, ¿no?, para sus procesos productivos. Se pueden encontrar con que a estos países no les gusta que vayan a investigar cuál es su situación en lo que se refiere a derechos humanos, en lo que se refiere a derechos laborales, etcétera, ¿no? Y ese es un obstáculo muy importante. Es decir, tenemos ahí el caso, por ejemplo, yo creo que es el más significativo, de China, que es la gran fábrica del mundo y que es el primer destino de deslocalización de actividades productivas, ¿no? Tenemos en el caso de China la región de Xinjiang, donde, bueno, pues se han formulado acusaciones en relación con violación de derechos humanos, en relación con trabajo forzoso, etcétera, ¿no? Pero China, el gobierno chino, no acepta que pueda haber investigaciones por parte de organizaciones, organismos, etcétera, de otros países que vayan a estudiar cuál es su situación en lo que se refiere a estos temas, la existencia de trabajo forzoso, el respeto de los derechos humanos, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de los principales obstáculos con los que se van a encontrar las empresas y en general nos vamos a encontrar para poder establecer mecanismos de diligencia debida. Y luego, en segundo lugar, y esto tiene que ver mucho con lo que he dicho anteriormente, yo creo que es importante que haya una armonización de normas en este sentido. Es decir, que lo que no puede ser es que las empresas francesas tengan unos determinados requerimientos en lo que se refiere a supervisión de sus cadenas de suministro, vigilancia de sus cadenas de suministro, etcétera, y que en Alemania o que en España haya otras normas distintas y que puedan generarse situaciones de diferencias entre las normas que se aplican a las empresas de un país o de otro país, ¿no? Entonces, creo en este sentido que un obstáculo es el que no se establezcan unas normas más, digamos, relativamente unificadas, ¿no? Por eso yo decía anteriormente que, bueno, que sería conveniente que a nivel, por lo menos de la Unión Europea, es decir, yo creo que en lo que se refiere a nosotros y a nuestro entorno inmediato, lo que se refiere a España y a su entorno inmediato, que se establecieran unas normas, y de hecho la Unión Europea ha empezado ya a estudiar, digamos, el desarrollo de normas legales a este respecto, ¿no? Que se estableciera un marco que fuera común, ¿no? Que evitara, por así decirlo, pues eso, esas diferencias o esas discriminaciones, ¿no? Que hay empresas que se pudieran sentir discriminadas en el sentido de sentir que están sometidas a unos requisitos, a unas normas que son mucho más estrictas que los de otras empresas, y lo cual les puede suponer mayores costes y les puede suponer una menor competitividad, ¿no? Entonces yo creo que uno de los obstáculos, uno de los retos importantes es este de la armonización, de establecer unas normas que, digamos, unifiquen la legislación entre los países, empezando, repito, por la Unión Europea. Está también, lo he mencionado antes, la Organización Mundial de Comercio. Ahí sin duda va a ser mucho más complicado, ahí hay muchos más países, ahí está China, es decir, muchos otros países, ¿no? Pero bueno, yo creo que en la Unión Europea esto ya se ha puesto en marcha y yo pienso que se va a llegar al establecimiento de un marco regulatorio común para todos los países de la Unión Europea. Y por último, en este marco regulatorio que está estableciendo la Unión Europea, ¿qué recomendaciones destacaría de la guía de debida diligencia para las empresas de la Unión Europea para promover cadenas de valor responsables y sostenibles? Yo creo que hay ahí una serie de temas, ¿no?, que se han venido mencionando en los últimos tiempos, ¿no? Una serie de temas que son importantes en estas cadenas de suministro y que por tanto
deben ser objeto de atención por parte de los sistemas de diligencia de vida que se establezcan, ¿no? El tema que probablemente está hoy en día de más relevancia, de más actualidad, es el del trabajo forzoso, ¿no? Es decir, el de pues situaciones en las que los trabajadores, por decirlo de una manera bastante general, ¿no? ¿Cómo definimos el trabajo forzoso? Bueno, pues digamos que se podría definir como situaciones en las que los trabajadores no son libres, ¿no?, para desempeñar su actividad laboral, sino que están sometidos a un tipo u otro de coerción, de obligación por parte de obligaciones por parte de las autoridades, fundamentalmente por parte de las autoridades, ¿no? Yo creo que el trabajo forzoso, además, es uno de los temas a los cuales ahora mismo, en las iniciativas que se están poniendo en marcha, tanto a nivel nacional, porque hay algunos países de la Unión Europea que ya han puesto en marcha iniciativas legales. Alemania ha adoptado, de hecho, ya una ley, ¿no?, sobre diligencia de vida en cadenas de suministro, ¿no? Y en la Unión Europea se está estudiando, ¿no?, la aplicación de unas normas, ¿no? El trabajo forzoso es uno de los puntos, más importantes y más fundamentales, ¿no? Bueno, hay otros temas de derechos laborales, ¿no?, de condiciones laborales, es decir, de respeto a unas normas laborales mínimas, pues por ejemplo, pues en lo que se refiere al trabajo infantil, con el fin de evitar el trabajo infantil, ¿no? En lo que se refiere también, bueno, pues a que existan unas condiciones laborales, salariales, unas condiciones de trabajo que respeten unos ciertos mínimos, ¿no? En estos temas es complicado, ¿no? Es decir, porque quiero decir que, bueno, la situación entre los países es muy distinta y entonces, bueno, pues está claro que no podemos establecer unas normas. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo más extremo, salariales. No podemos decir, no, es que el salario que tienen que ganar los trabajadores, el salario mínimo en cualquier parte del mundo tiene que ser este, ¿no? Bueno, pues porque hay diferencias entre los países muy grandes en cuanto a su nivel económico, en cuanto a sus niveles de precios, ¿no? Pero sin duda habrá que buscar ahí un equilibrio, ¿no? Es decir, un equilibrio entre, digamos, la búsqueda de unas normas, digamos, en general, laborales que respeten unos mínimos en lo que se refiere a derechos humanos, en lo que se refiere a condiciones de los trabajadores, ¿no? Una compatibilidad de estos mínimos con el reconocimiento al mismo tiempo de que hay diferencias entre los países y de que no se pueden unificar totalmente las normas, ¿no? Profesor Fanjul, muchas gracias por este interesante análisis. Ha sido un placer poder entrevistarle y le reitero nuestros agradecimientos por aceptar participar en este proyecto tan interesante. Muchas gracias.